cuando hablamos de estrategia o de planeación estratégica, es aquello que queremos hacer, posicionarlo para saber dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Lo que no se mide, difícilmente se sabe si se alcanzó. Y evaluar, que es bien importante, que era lo que decía Sofi. Si no evalúas y si no mides lo que estás haciendo, no hay manera que puedas lograr lo que te estás proponiendo. Los sueños se cumplen y las metas se logran, pero se logran a raíz de trabajo de todos los días. Bienvenidos, queridos aldeanos, a un programa más de Aldea Financiera. El día de hoy es un placer estar otra vez con ustedes en representación de nuestro querido host y anfitrión Roberto Arechederra. El programa de hoy es muy especial porque tenemos a dos expertas que van a hablar sobre planeación estratégica. Está conmigo Adriana Mercado, directora de Análisis Bursar, y Sofía Navarro, consultora de Análisis Bursar también. ¿Cómo están? Muchas gracias, buenas Muchas tardes. gracias por invitarnos. Bienvenidas. Bueno, como les comentaba, va a ser un programa de planeación estratégica y para comenzar, pues más que nada, platíquenos un poquito de qué es la planeación estratégica, ¿no? Ya, ¿quieres iniciar tú o inicio yo, Sofía? Adelante. Ok. Bueno, yo creo que antes de hablar per se de planeación estratégica es importante saber qué es una estrategia, ¿no? O sea, ¿qué es estrategia? Digamos que es un marco regulador que nos ayuda con todas las ideas que tenemos como a ir posicionándolas. Entonces, en el momento en las que las posicionas, este marco te ayuda a generar una consecuencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategia o de planeación estratégica, es aquello que queremos hacer, posicionarlo para saber dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, ¿no? Va por ahí. Okay. Que es lo principal que tenemos que saber, ¿no? Entonces, tal vez poniéndolo como en estas preguntas más sencillas, es el qué y los cómo. Y que también estás involucrando el tiempo, los cuándos y cuáles son las herramientas que tienes para lograrlas. El hecho de hacer la estrategia es bajar esas ideas y ponerlas, plasmarlas, y de esa manera es mucho más probable que se logre lo que se ha planteado. Así es. Entonces también creo que lo interesante de la planeación estratégica es tener un propósito. Por aquí en algunos programas Roberto nos platicaba en anteriores ocasiones que en cualquier aspecto de tu vida, o sea, ya sea profesional, empresarial o en la parte donde tú te encuentres, hay que tener un propósito. Entonces, si hablamos de empresa, primero hay que generar un propósito, una filosofía, la cual nos ayude a guiar toda esta planeación que vamos a tener, toda esta estrategia que le vamos a meter a la planeación. Entonces, de ahí partimos y empezamos a planificar, y entonces ahí toda la parte de innovación es como el tema estratégico, por así decirlo. Sí, como pero bien decía se Sofía. siente que la estrategia es como algo que está por ahí volando, sí, y puede ser cosas mucho más sencillas, porque si bien sí, puede ser el propósito de toda una empresa, puede ser un objetivo en particular, sí, ¿no? Como bajar de peso y ponerse de dieta, ¿no? Sí, tal cual. Entonces es como algo muy sencillo que dices, este es el punto inicial, quiero llegar acá, y cuáles son los pasos y las cosas que tengo que hacer, claro, para lograrlo. Sí, claro. Y hay una parte que de repente escuchas que la gente de que, ay, si lo sueñas, lo puedes lograr. Bueno, si lo sueñas y lo logras plasmar y le das un seguimiento y resistes, ¿no? Y sigues ahí viendo y ajustándolo, porque pues las cosas van cambiando. Así y como ejemplo de eso, pues tenemos esta pandemia que pues todavía no se quiere acabar, y que muchas empresas tuvieron que ajustar lo que en su momento dijeron que iban a hacer, y fue repentino. Entonces, sí, para eso funciona, y pareciera que no sirve, pero una vez que está planteado, una vez que está revisado, que se están evaluando los recursos que se tienen, hablando de personas, de tiempo, de dinero, es mucho más factible lograrlo. Sí, como dices, se tiene que establecer primero el objetivo y las actividades, con qué, quién y cómo, claro, lo vamos a lograr, ¿no? Es un poquito en ese sentido. Sí, porque el para qué o qué es lo que se quiere lograr, yo creo que es lo más sencillo, ¿no? Y es de entonces donde vemos a muchos emprendedores que tienen unas ideas increíbles, pero de repente no lo difícil es ejecutarlas, y es en donde el tema de la planeación estratégica juega un papel tan importante, y es un tema de disciplina empresarial también, que es también un poco difícil, ¿no? Tener como
la documentación, hacer un poco de investigación, estar contestando estas preguntas que son meras validaciones de lo que se necesita tener en cuenta para lograrlo. Sí, creo que además ahí, desde la vida personal y diaria, creo que ni siquiera nos damos cuenta y todos los días lo hacemos, ¿no? O sea, todos los días planificamos. Que seamos estratégicos es un poquito diferente, ¿no? Pero todos los días planificamos, todos los días decimos, ok, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana, me voy a bañar, me voy a hacer de desayunar, me voy a ir al trabajo, voy a tomar esta ruta. Y entonces ahí vas haciendo una estructura. Y creo que tiene mucho que ver, Sofi, con lo que decías sobre ser disciplinado. Entonces, cuando es planeación estratégica, tienes que darte cuenta que estás tomando una herramienta. Hay muchas maneras, muchas metodologías de aterrizar una planeación estratégica, pero lo interesante es ejecutarla, darle seguimiento y además evaluar todos los procesos que estás llevando a cabo. Entonces, si hablamos de planeación estratégica, sabemos que estamos en este punto y queremos llegar a esto. Y entonces, la estrategia es el puente y el marco clave que te va a ayudar a llegar al punto B. Digamos, este es el punto A y este es el punto B. Y intrínsecamente va a haber un montón de cosas que tú vas a tener que hacer para llegar acá. Pero si no le das seguimiento a la planeación estratégica, y se los decimos todo el tiempo en consultorías a los empresarios con los que trabajamos, como ejemplo, está padrísimo planear, pero si no lo aterrizas, si no lo ejecutas y si no le das seguimiento y más seguimiento, no va a funcionar. Entonces, creo que es parte fundamental también de cómo llevar la estrategia, ¿no? Bien lo decías, hay que tener mucha disciplina para llevar estrategia. Creo que también está bien interesante cuando lo aplicas a tu vida diaria. Ahorita lo decías, quiero bajar de peso, pues ¿qué tengo que hacer? No es como que me voy a poner una dieta yo sola o nada más diga, voy a ir 2 días a hacer ejercicio y ya voy a bajar de peso. No es así. Hay que ser estricto con uno mismo. A lo mejor sí, pero igual te toma más tiempo, ¿no? Puede ser. Y ahorita lo comentaste, en la vida cotidiana igual y no tomamos decisiones tan estratégicas, pero cuando estás tomando una decisión de qué es lo que quieres estudiar, una licenciatura, o si vas a hacer un posgrado, o si vas a hacer un diplomado, un seminario, tiene un porqué. Y puede ser que a lo mejor nada más te gusta, pero normalmente no es así, no es por ocio, sino es porque necesitas tener una nueva expertise, nuevos conocimientos, o quieres un estilo de vida, no sé, ser arquitecto y dedicarte a hacer casas. Entonces, va por ahí y el tema de ya en los negocios es que lo que no se mide difícilmente se sabe si se alcanzó. Y el mundo, los negocios hay tantos factores que pueden afectar o beneficiar al mismo tiempo que sí es importante por lo menos tenerlos pensados, planchados, platicados, que se expresen cuáles son los riesgos que se quiere lograr y dónde van a estar los puntos de medición, porque es muy importante ir validando que se vaya cumpliendo. Claro. Que eso es parte del seguimiento, ¿no? Claro. O sea, aquí vamos teniendo que para la planeación estratégica, pues hay que tener un lugar de partida, un objetivo, todas las estrategias o todos los cómo vamos a llegar a esta parte, tener disciplina de ir trabajando en ellos constantemente y darle seguimiento, ¿no? Sí. El seguimiento es el que nos va... Y evaluar, que es bien importante, que era lo que decía Sofi, si no evalúas y si no mides lo que estás haciendo, no hay manera que puedas lograr lo que te estás proponiendo. Entonces es bien importante. Y ahí tienes mucha razón, Sofi. Hay que evaluar constantemente, hay que meternos constantemente a revisar todo el plan estratégico, que eso es bien interesante porque en realidad como el plan se escucha medio plano cuando hablamos de eso, la realidad es que no, o sea, se puede ir adaptando. Digo, nos pasó en la pandemia, ¿no? O sea, que teníamos un objetivo, pero a lo mejor nos atacó la pandemia, llegó, nos dio por todos lados, pero sabíamos que este era nuestro foco, este era nuestro propósito, y entonces la parte padre, filosófica y romántica, le decimos nosotros en la planeación o en la consultoría, es tener un propósito muy claro, porque eso es lo que te va a dar guía para llevar toda tu planeación, y es dinámica. Lo padre de la planeación estratégica es que es dinámica y la puedes ir adaptando, pero está muy interesante cuando ya estás ejecutando, medir cómo haces las cosas, ¿no? Claro. Y hay algo que igual y lo vemos todo el tiempo, ¿no? De que la gente dice, es que yo quiero ser mejor empresa,
y quiero vender más y no tienen ni idea por dónde empezar, no tienen ni idea de los cómo, no se ha puesto a analizar qué recursos tiene, ni por qué la gente le compra, sus clientes le compran. Entonces es esa parte de tener esta conciencia empresarial y tener un poco más de claridad de cuáles son sus fortalezas, qué es lo que los hace ser únicos y a dónde quieren llegar, como bien lo mencionas, pero en un tema no de un corto plazo, no de, este año queremos vender 10% más, sino como un fin de empresa, ¿no? Que ahí pues ya vamos también platicando un poquito de por qué planear, ¿no? O sea, cuál es la importancia de planear y de poder llevar a cabo todo estos procesos, ¿no? Que es como un paso antes de la planeación estratégica, ¿no? O sea, de por qué lo vamos a hacer. Sí, pues precisamente lo decía Sofi, es para conseguir metas y objetivos. La planificación estratégica te ayuda de manera ordenada a conseguir metas y objetivos. Pues es como lo dice esta frase de que si no sabes a dónde ir, cualquier camino es correcto. Exactamente. ¿No? Perdón que no sé el autor, discúlpenme, aldeanos. Pero es eso, que te preocupa, ¿no? Pero ya cuando tienes un norte identificado, hay que ir viendo cuáles son los pasos que hay que dar, porque sí, los sueños se cumplen y las metas se logran, pero se logran a raíz de trabajo de todos los días. Y esto es un tema de hábitos, ¿no? Es un tema de equipo, es un tema de forma de trabajo, es un tema de qué es lo que nos estamos cuestionando, cada cuándo nos lo estamos cuestionando y cómo lo estamos evaluando. Y todo eso entra dentro de la planeación estratégica, ya como comenzaste explicándolo, que es una herramienta para gestionar. Bueno, y además de la gestión, creo que la importancia de la planeación estratégica es que también te ayuda a ahorrarte muchos dolores de cabeza. Si bien no es un proyecto donde estás acertando todo el tiempo, es un proyecto que te ayuda a mejorar la gestión, a optimizar y a ser muy eficaz. Porque recordemos que la eficacia viene de lograr el objetivo o la meta. Entonces, cuando tú haces eso, cuando eres eficaz, quiere decir que ya hay una reducción de tiempos, mejoraste tal vez tu operación, si es que eres empresario, o si lo escalamos a un nivel más humano, ¿no? Que decíamos ahorita el ejemplo de la nutrición. Si vas con un nutriólogo, te va a ser mucho más sencillo seguir una dieta que hacer una dieta por sí solo, ¿no? Porque sabes cuáles van a ser los alimentos que tienes que comer y entonces si le agregas el tema del ejercicio, pues va a ser mucho más sencillo bajar de peso. Que si tú te pones a investigar y haces tu dieta como Dios te dio a entender y más o menos tú lo calculas, creo que también para eso nos ayuda la planeación estratégica, a la reducción de tiempos. Entonces nos va a ayudar no a tomar, como bien decía Sofi, el camino largo, sino el camino que esté pavimentado, ¿no? Eso es mucho más sencillo con la planeación estratégica. Sí, pues el camino decidido, ¿no? Así es. Ya sea cualquiera que se tome, vas viendo qué es lo que puedes esperar. O sea, no hay como tantas sorpresas en el camino. Así es. Sí, claro, ya tienes todo más acomodadito, ¿no? Con un buen acompañamiento. Sí, oye, entonces, es que no es simplemente tomar el camino del empedrado o tomar el camino tal vez de terracería, porque imagínate tú que quieres llegar a Nueva York y se te ocurre irte en coche y además se te ocurre irte por la terracería. Pues, o sea, no. Si lo planificas bien, igual puedes hacerte un viajezazo y te vas manejando y te la pasas padrísimo con tu familia, con quien decidas irte, pero ahí es toma de decisiones. Entonces también la planeación estratégica nos ayuda a una toma de decisiones acertada. Y tal vez si no llegamos a ser tan acertados en el camino, lo podemos modificar y ahí es cuando entra la planeación estratégica más dinámica. Entonces no es que escribas sobre roca lo que vas a hacer, sino que la planeación nos ayuda precisamente a ser muy dinámicos, tal cual. Sí, o sea, no se está descubriendo el hilo negro, ¿no? Con la planeación estratégica, no. Sino que más bien te ayuda, te guía de cierta forma hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, algo que también puede ser o sea, muchas personas podrían pensar que una planeación estratégica pues va enfocada a empresas grandes o empresas ya con mayor constitución, madurez, crecimiento. Pero pues ustedes qué opinan, ¿no? O sea,
como tú mencionabas hace rato, hasta el emprendedor debe de saber Sí. tener planeado, ¿no? Mira, y es que todo viene de la gente que empezó a hacer negocios, ¿no? Vio cómo al momento de estarse cuestionando, al momento de estarlo documentando, de estar revisando estos riesgos, o sea, todas las metodologías que existen para hacer una planeación estratégica y para todas estas herramientas que se tienen al momento de hacer negocio, nacieron de esta necesidad y nacieron de que estaban dando resultados, ¿sí? Porque pues, antes la verdad es que mucha gente ha hecho negocios porque tiene mucho talento y tiene como ese colmillo y ese olfato, y eso seguirá existiendo, pero la realidad es que si esto funciona, pues bueno, son herramientas que han probado, que lo han probado a lo largo del tiempo y que lo han probado en muchos sectores, en todos los tamaños de empresa, y que puede funcionar hasta en nivel personal, en algo tan sencillo como lo estamos comentando, en pymes, micros y grandes empresas. De hecho, entre más grande sea la empresa, pues, es mucho más necesario porque están expuestos a más cosas, ¿no? Como también lo dicen, ¿no? Pequeñas empresas son problemas de ese tamaño y conforme vas creciendo, pues también van creciendo los problemas. Así es. Y para eso también sirve. O sea, no nada más es un tema de ir viendo a dónde quiero llegar, sino de todo lo que me puedo encontrar en este hacer negocio durante el tiempo, cómo lo voy blindando, cómo voy midiendo los riesgos y cómo vamos cerrando estas partes. Por lo menos, o sea, la pandemia nadie la puede evitar, ¿no? Ninguna tragedia de ese tipo. Pero hubo empresas que estuvieron mucho más preparadas que otras, que hubo sectores que obviamente iban a salir muy perjudicados, otros no tanto, pero sí, si se ponen a comparar en el mismo sector, más o menos el mismo tamaño de empresa, sí tiene que ver cómo lo solventaron en ese momento, cómo activaron estas estrategias de, ok, ya no vamos a poder hacer esto, vámonos por otro giro, y eso realmente es de gente que hace estos ejercicios, ¿sí? O sea, porque la verdad esto es muy replicable, es un tema de hacer una cultura dentro de la empresa, se involucra prácticamente a todo el equipo o lo conocen, entonces eso va cambiando la cultura en la que estamos trabajando y aplica en todos los niveles, porque también a nivel personal llega un punto donde te empieza a cuestionar muchas más cosas de las que te cuestionabas antes, y eso lo da la experiencia y la edad, ¿no? Y es lo mismo. Sí, digo, perdón, tal cual como lo dices, ¿no? Vivir un tema de planeación estratégica creo que es súper enriquecedor. Digo, ya en Bursar nos ha tocado muchas planeaciones estratégicas y lo enriquecedor del tema es que cada quien tiene un propósito, pero todos convergemos a lo mismo. Siempre queremos un mundo mejor, siempre queremos hacer las cosas mejor. Entonces, ahí es lo padre de estar haciendo planeación estratégica, que lo tomas como una herramienta, te ayuda a optimizar, pero también te ayuda a nivel personal, generas en la empresa un sentido de pertenencia, que eso es bien interesante. O sea, no es lo mismo una empresa que no ha planificado a una empresa que ya planificó, y además los empleados se sienten como llenos, no sé cómo. Por lo menos saben hacia dónde van. Saben, ¿no?, hacia dónde van, tienen la guía bien puesta, o sea, tienen la luz al final del camino. Saben a través de sus direcciones. Lo padre también de la planeación estratégica es que se permea toda la empresa y entonces le encuentras un sentido real a lo que haces todos los días. Porque si tu jefe no sabe a dónde va, pues tú menos, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando tú sabes hacia dónde vas, por qué haces las cosas, toma sentido. Y toma sentido todos los días porque regularmente todos la pasamos todo el tiempo en el trabajo. O la mayor parte de nuestro día nos la pasamos en nuestras oficinas, en nuestros trabajos. Entonces es bien interesante cómo la gente cambia a través de un proceso de planeación estratégica. Ya sea desde una empresa pequeña, como decía Armando, hasta una empresa grande. Nos ha tocado ver un poquito de todo en Bursar, pero es bien interesante cómo la gente cambia, o sea, le cambia la percepción, le cambia la dinámica a la empresa. Se sienten más allegados a la cultura, a los valores que se viven dentro de la empresa, porque, en Bursar tenemos una metodología que se llama Positive Trend Model, entonces empezamos con un tema de diagnóstico empresarial,
derivado del diagnóstico empresarial, que es como la guía que te dice qué te duele, ¿no? Si te duele la rodilla, pues hay que curar la rodilla. Acá lo aplicamos un tema de empresa. Entonces nos da la radiografía completa de la empresa y vamos viendo, y de ahí, como dice Armando, no hay que hacer tema de sacar el hilo negro. O sea, las cosas son palpables, casi. Entonces empezamos a hacer estrategias, se hace todo el tema de filosofía empresarial, que es donde decía que se define el propósito, se definen los valores y cómo se vive la organización desde dentro. Y lo padre es que hay un equipo estratégico empresarial que está definiendo todo esto. Y entonces ya no es el dueño o el fundador o el jefe el que te está diciendo este es el propósito y estos son los valores. Y ve a leer el cuadrito. Entonces, cuando pasan por todo este proceso de hacerlo ellos mismos, con el expertise que tienen viviéndolo todo el día desde dentro, les cambia la percepción y les cambia la vida y les da muchísimo más sentido. Entonces, creo que la empresa entra en una sinergia padrísima. Sí, tomando un poquito de lo que tú dices de la planeación estratégica a partir del PTM, es como un proceso de autoconocimiento de la empresa. Entonces a veces el dueño vuelve a llegar a ese sentido de por qué creó la empresa, al momento de estar viendo la filosofía así, luego bueno, hacer toda la estrategia les ayuda para ver, pues darse cuenta realmente de todo lo que han hecho, ¿no? Y la importancia de la planeación, claro, de hacerlo. Es que el día a día es demasiado y a veces que se pierden, ¿no? Sí. Tienen tantas cosas por hacer, tienen tantas cosas por resolver que esto normalmente se va dejando o no se tiene un espacio o un momento para hacerlo y se va respondiendo conforme se va necesitando, ¿no? Y hay empresas que crecen súper rápido y no se dieron ni siquiera cuenta de lo que estaba pasando. Entonces hay que tener esos espacios y esos momentos para volver a preguntarnos qué es lo que queremos, cómo nos vemos, dónde estamos, porque pues, todo va evolucionando, ¿no? Esto es un tema dinámico, las empresas también cambian, las personas también cambiamos. Y sí, yo lo creo, obviamente, porque a esto nos dedicamos, pero porque está confirmado en muchos casos de que sí funciona. Y lo hemos visto, ¿no? De repente hay empresas que tienen varios socios y cada quien quiere algo diferente y ponerlos de acuerdo y que entiendan por qué se están haciendo las cosas. Es un tema complicado, pero para eso también es este proceso. Es, a ver, primero definamos los puntos de acuerdo, ya después veremos cómo se solventan los demás, pero para que la organización tenga un objetivo en común y un fin en común para que toda la organización se alinee. Desde la parte operativa hasta los socios o los dueños, que son quienes van definiendo qué es lo que quieren de su empresa. Sí, completamente. Y lo padre, o sea, de la planeación es que, o al momento de escuchar como plan, como que se escucha muy fijo, ¿no? Sí. Como que sin salida. Pero ya mencionábamos antes de que pues es algo que se puede ir ajustando, depende de la situación, etcétera. Tú lo mencionabas con la pandemia, ¿no? Empresas que reaccionaron, tuvieron estrategias, para eso debieron haber tenido una planeación, pero ellos nunca pensaron que en su planeación iba a caer una pandemia que a lo mejor los iba a cerrar o etcétera, ¿no? Sí, no, entonces, además está padre que el tema o sea, que es abierto, ¿no? Que va cambiando por lo mismo que hablabas ahorita del dinamismo, ¿no? De que también las personas cambian, o sea, a lo mejor el dueño cuando creó la empresa tenía un objetivo y se ha dado cuenta que hay otras cosas que también le interesan y entonces pues ahí puede ir guiando la empresa a través de su planeación, ¿no? Y que al principio puede ser como muy complicado, ¿no? Porque hay que cambiar un poco la manera en que se entienden y en las que se hacen las cosas. Pero ya una vez que hay esta familiaridad con el proceso, que se lleva un orden, que se tiene cierta disciplina, es mucho más fácil, hace que los procesos de toma de decisión sean mucho más rápidos y que sea un proceso mucho más continuo. Porque de repente lo más común no es que nos vamos a ir a planeación estratégica, nos vamos a ir todos 2 semanas y vamos a regresar y todo el mundo muy emocionado y de repente no se logran los planes. Bueno, es un tema de seguimiento, no es que la planeación estratégica funcione por sí sola, no es un acto de magia, o sea, las cosas no suceden porque uno las piensa y dice súper factible, no, hay que dar un tema de seguimiento y hay que ir poniendo las cosas en su lugar, bueno, ir moviendo las fichas para que esto suceda. Y conforme, o sea, yo no he conocido a nadie que tenga un proceso de planeación estratégica y lo deje. Jamás me ha tocado conocer a nadie. Sí, no, yo tampoco, la verdad es que muy contenta de decirlo. Sinceramente creo que evidentemente la gente que planifica se le queda, o sea, se le queda. Y lo hacemos todos los días. Y la verdad es que no es difícil, pero sí hay que ponerse un poquito en el estar haciéndolo.
como decías, seguimiento, evaluación y mejora continua. Eso es. Y como son tantos los beneficios que tiene, es que viene por ahí, o sea, porque no vas a hacer algo que a la larga del tiempo digas, como para qué, ¿no? Ajá, exacto. Totalmente sí, de acuerdo. realmente es muy, son cosas muy tangibles que se ven reflejadas en un montón de indicadores o hasta en las ventas y en todo, que la verdad es que está comprobado que funciona. Funciona, Claro. sí. Sí, bueno, ya o sea, dando como un giro, podemos ver que la planeación pues es importante en todos los aspectos, o sea, desde un aspecto personal de la vida diaria, de nuestros objetivos, hasta ya en las empresas, que bueno, tienen un objetivo, tienen un punto de partida y todas estas actividades y trabajo que se tiene que llevar en el centro, ¿no? Como tú mencionabas, es el puente de llegar de aquí a lo que queremos ser, ¿no? Así es. Entonces, bueno, todo ese trabajo, esa disciplina, esa constancia, ese seguimiento, que es algo del día al día, ¿no? No es algo que así se hizo, ¿no? De, claro. como tú decías, un retiro y ya tenemos una planeación y llegamos mañana al objetivo, ¿no? Sí, no, esto es un tema de seguimiento, trabajo, seguimiento y ¿no? seguimiento, sí. Y sí, ir de la totalmente. mano a veces con especialistas, bueno, para eso están aquí también. Sí. Personas como ustedes que pues saben muchísimo del tema y que bueno, siempre es muy interesante que nos platiquen un poquito, compartan de su conocimiento. Platicar con ustedes pues siempre es un gusto. Y bueno, no sé si hay Gracias. algún tip, alguna recomendación que quieran hacer específicamente a emprendedores, empresarios, de la planeación estratégica, cómo aterrizarlo en su día a día, no Pues sé. primero creo que el consejo fundamental es, si lo quieren hacer, pónganse a hacerlo. O sea, la primera acción es definir, recuerden muy bien, un propósito. Después de haber definido un propósito, realizar una documentación de lo que quieren hacer, cuáles son los pasos, o sea, cómo voy a llegar a ese propósito y después darle seguimiento y más seguimiento para poder evaluar si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, y ahí entra el tema del dinamismo en la planeación estratégica, hacer las correcciones pertinentes. Y creo que todos lo pueden hacer, desde un emprendedor hasta un empresario consolidado. De acuerdo. También. Totalmente de acuerdo. El mismo consejo, sí, hacerlo, ¿no? Tal cual, hacerlo. Sí. Y si no se puede, pues empezar aunque sea en un cuadernito, como mencionabas. Sí, o sea, una planeación estratégica es una acción documentada en pasos, tal cual. Perfecto. Pues buenísimo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy en un programa más de Aldea Financiera, de la planeación Gracias. estratégica, un tema tan interesante, con tanto que platicar, pero bueno, el tiempo se acaba. Y a ustedes también, aldeanos, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un programa más y bueno, nos vemos pronto.